Retomamos ya el contacto con Luis Córdoba, experto en seguridad, para hablar sobre la declaratoria de guerra al terrorismo en nuestro país. Una vez que el Consejo de Seguridad Pública del Estado ha tomado esa resolución, podrían haber algunos cambios. No obstante, Luis Córdoba, en uno de los artículos que mencionábamos al inicio, hace referencia a que esto habría sido parte ya de una estrategia de varios meses atrás. Luis, te escuchamos. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. En efecto, nosotros lo que establecemos es una línea de tiempo sobre los eventos que han ido ocurriendo en torno, sobre todo, a la asistencia en materia de seguridad por parte del Estado israelí. Y lo que constatamos son dos cosas enormemente importantes. La primera es que coincidencialmente, según el gobierno, justo la semana anterior acaban de recibir el primer cargamento de armas y municiones provenientes de Israel, que fue presentado por el ministro de Defensa en Esmeraldas, más de 5.765 fusiles, armamento, etcétera. Y el propio comandante de la policía, el día de ayer, con el ministro del Interior, anunciaron que el 8 de mayo llegan 14 millones de municiones provenientes también de Israel para hacer entrenamientos tácticos con los grupos de la policía. Esto fue ya contratado, acordado en el mes de noviembre del 2022. El 7 de noviembre, cuando vino una delegación de Israel y se reunió con los ministros del Interior y de Defensa, acordaron la entrega de todos estos implementos. Si nos retrotraemos en el tiempo, recordemos que en mayo del año anterior, el propio presidente Lazo, con el alto mando político de seguridad, visitaron la capital de Israel e hicieron sendas reuniones con la industria armamentística. ¿Todo esto qué nos indica? Nos indica que al menos desde mediados del año anterior había la decisión del gobierno de ir hacia la guerra. Se nos cayó nuevamente la conexión. Nos comentaba Luis Córdoba respecto de algunas situaciones coincidentes en cuanto a la dotación de armamento y municiones para nuestro país por parte de Israel. Algunos de estos primeros pasos ya se dieron en mayo del 2022. Posteriormente, en noviembre, se habría concretado ya una de las primeras adquisiciones. La semana pasada fue anunciado también por parte de las autoridades la llegada de parte del armamento y de las municiones ya para mediados de este mes de mayo. Estamos ya a este momento nuevamente en contacto con Luis Córdoba. Interesante lo que hemos seguido analizando respecto de estas situaciones coincidentes. Luis, nuevamente estamos en contacto. Gracias. Entonces, lo que se señalaba es que es evidente que el gobierno ha venido preparando el escenario para declarar la guerra contra el terrorismo. Por eso son las contrataciones del armamento, la entrega de estos equipos, además la aprobación de la ley reformatoria a varios cuerpos legales que entró en vigor el 29 de marzo y que acaba la parte reformatoria del COIP de entrar en vigencia el fin de semana. Todas estas son muestras de que el gobierno ha permitido un deterioro de la seguridad en el país, precisamente para aclimatar los ánimos y a habilitar esta decisión de ir a enfrentar a los descamisados, calificándolos de terroristas. Pero, Luis, ¿no es hilar un poco fino en este análisis, tomando en cuenta que este ha sido, o vendría a ser prácticamente un harakiri del gobierno, debilitar estas estructuras y llegar a un punto en el que prácticamente está con un pie afuera? Esto le ha costado también la reacción ciudadana, la reacción que hoy por hoy vemos a propósito de un tema que puede parecer aislado, el tema del supuesto peculado, del juicio político, pero de alguna forma todo esto ha abonado a este clima de incertidumbre. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Al presidente lo tienen con un pie afuera. ¿Será que ellos mismos hicieron esto? A ver, yo lo único que me parece claro es que desde Fuerzas Armadas hay esta decisión. Es evidente que el gobierno no es un frente monolítico y hay otros actores que también juegan sus propias agendas. La propia Policía Nacional no sé hasta qué punto estará realmente convencida de que esta es la mejor opción, en virtud de que según el artículo 64 de la ley de orgánica de defensa nacional, la Policía Nacional pasaría a ser fuerza auxiliar en la confrontación de una amenaza a la defensa nacional como es el terrorismo, según la declaración que ha hecho el COSEPE, por un lado. Por otro lado, es evidente que el gobierno ha
ido acumulando desprestigio y ha perdido credibilidad, precisamente, entre otras razones, por la falta de decisión en materia de seguridad. Pero también es cierto que una vez que el Estado abra la puerta, como lo está haciendo, a que Fuerzas Armadas intervengan directamente, habrá que ver si otro gobierno, incluyendo el posible sustituto que es el presidente, puede dar marcha atrás a una decisión como esta. Lo que hay que concebir, apreciado Fausto, es que este ciclo que estamos avanzando en el Ecuador es un ciclo ya conocido en el país, en la región, perdón. Es un ciclo ya conocido en la región, y cada vez Fuerzas Armadas, bajo el argumento de garantizar la seguridad interna, gana espacio y terreno institucional, es muy difícil revertir esas condiciones. En dos escenarios, con dos factores que agravan la situación del país. La primera, que están partiendo de un supuesto erróneo. ¿Cuál es ese supuesto erróneo? De que tanto en Fuerzas Armadas como en Policía Nacional, y peor aún en la Administración de Justicia, no existe ningún tipo de contaminación del crimen organizado, cuando hemos visto enorme cantidad de evidencia de que eso no es así. Por lo tanto, ¿con qué garantías van a entrar a confrontar con grupos de crimen organizado si ellos tienen topos dentro de las propias fuerzas militares y policías que les pasan información sobre lo que se está o no haciendo en territorio? Primer cosa. Y segunda cosa, se ha dicho que esta es una decisión para confrontar los actos terroristas, explosiones, coches bomba, etcétera. La pregunta elemental es, ¿de dónde sacan los materiales explosivos estas organizaciones criminales para llevar a cabo estos eventos? Llegan por las fronteras. Por ejemplo, las conclusiones de los propios investigadores del FBI. En la explosión de Cristo del Consuelo, usted recordará del año anterior, donde se bajaron casi unas 3-4 casas con una tremenda explosión, se concluyó que se usó nitrato de amonio, que es un fertilizante que se utiliza en las bananeras. La pregunta es, con esta decisión de declarar terrorismo como amenaza, ¿se va a resolver y se va a controlar mejor el ingreso y el manejo de este tipo de fertilizantes que pueden terminar usándose como explosivos? ¿En manos de quién estaba la responsabilidad de controlar armas y explosivos en el Ecuador? ¿No era acaso las propias Fuerzas Armadas quienes debían responder por eso? ¿Cómo es que si no han logrado hacer bien ese trabajo, ahora les tenemos que creer que van a hacer bien el trabajo de ir y acribillar a los terroristas que andan en las calles? Hay una serie de falencias en ese razonamiento, y eso es lo que me parece deberíamos analizar. Y creo que es importante también destacar, y con esto termino, Luis, en su artículo también se habla de que no es difícil que esta guerra contra el terrorismo pueda transformarse en un terrorismo de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pronunciamientos del propio ministro de Defensa, general de división Luis Lara, el 11 de junio del 2021, él aseveraba que una de las mayores amenazas a la integridad del país eran la insurgencia presente en el Ecuador y que se hizo presente en las manifestaciones de octubre del 2019 y que también está presente en Colombia y en Chile, y que por lo tanto esa era la amenaza a derrotar. Es el mismo discurso que manejó Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, es el mismo discurso que maneja el actual ministro Zapata, y es el que hemos escuchado al propio presidente Lasso mencionar 1000 veces. Por lo tanto, no sería difícil que esta decisión de declarar la guerra al terrorismo sea realmente una argucia para poder confrontar y neutralizar la posibilidad de que una vez más encontremos protestas que desestabilicen al gobierno en las calles, después de obviamente una política absolutamente errónea, porque a pesar del tiempo que ha transcurrido, hasta el día de hoy, en agro y en campo sin reactivación económica. Desde esa perspectiva, apreciado Fausto, creo que es fundamental bajar la tensión y la temperatura de pretender que con la presencia de los militares enfrentando a supuestos terroristas vamos a lograr resolver el problema del crimen organizado. Termino diciendo esto: es probable inclusive que se disminuyan los homicidios, pero no la criminalidad organizada. Y ahí el problema grave al que nos podemos enfrentar es a una sociedad donde se controlen los homicidios, pero donde el crimen organizado siga campante,
apoyándose y valiéndose de la protección estatal. Con lo cual es importante también que todos pongamos los pies sobre la tierra respecto de las decisiones del gobierno y también tomar con pinzas cualquier tipo de declaración oficial. Luis, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted también, muchas gracias. Gracias. Ha sido Luis Córdoba, experto en seguridad e investigador de orden, conflicto y violencia, hablando sobre la declaratoria de guerra al terrorismo en nuestro país. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.